Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros a través de Instagram el día de hoy. Vamos a dar comienzo al en vivo de este día y como ya es nuestra costumbre, el tema se va a dejar abierto para que ustedes puedan hacer preguntas acerca de cirugía estética, acerca de cualquier tema que sea de su interés. Pero vamos a dar comienzo a las preguntas con una pregunta que se quedó sin responder en el en vivo anterior y que me parece sumamente importante que la aclaremos, que tiene que ver con el desarrollo o la presencia de vómito después de las cirugías. Específicamente, la paciente preguntaba o decía, tenía temor de que si al hacer una cirugía con anestesia local podía evitar el vómito porque ella tiene un profundo desagrado hacia vomitar. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema. Lo primero, creo que una de las sensaciones más incómodas para todas las personas es la sensación de las náuseas y el vómito, porque hay otras sensaciones u otras molestias que tenemos en nuestro cuerpo. eh, Voy a hablar específicamente, por ejemplo, la diarrea. Puede ser que estés con dolor de estómago, diarrea o alguna cosa así, y a veces es algo que puede ser manejado de alguna manera o te permite funcionar un poco. Pero cuando la persona tiene náuseas, definitivamente no puede funcionar, todo está alterado y evidentemente pues ya cuando la persona presenta el vómito es francamente algo que va a sacar a esa persona de funcionamiento por un rato, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo es el asunto de las náuseas y el vómito en la cirugía plástica? Bueno, esto es algo que es prevenible en la mayoría de los casos. Muchas veces las pacientes en la consulta nos dicen, doctor, yo quiero contarle que en otras cirugías que me han hecho anteriormente he vomitado mucho. En el caso de la pregunta que nos hacían, nos decían, es que no he tenido cirugías anteriormente, pero tengo un profundo temor de vomitar, tengo una aversión, una fobia a vomitar y entonces quiero que me hagan la cirugía con anestesia local. Bueno, la anestesia local también puede causar vómito y de hecho puede ser una manifestación que implica ya una toxicidad por anestesia local, de manera que es algo que también hay que tomar en consideración. Bueno, ¿cómo se maneja el vómito o cómo se evita el vómito antes de una cirugía? Bueno, vamos a ver. Primero, esto tiene que ver incluso desde la misma preparación del paciente para la cirugía. Si el paciente la noche anterior a la cirugía recibe un medicamento con el cual vamos a hacer que el paciente esté tranquilo, que duerma bien, que no tenga ningún tipo de insomnio, va a llegar descansado el día de la cirugía, llegará muy tranquilo y probablemente sus signos vitales estarán en unos rangos de normalidad o incluso tenderán a ser bajos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca relativamente baja, por ejemplo. Y cuando el paciente arriba en la clínica, usualmente nosotros manejaremos también algunos medicamentos específicamente para evitar náuseas y vómito, para sedar al paciente un poquito, para tranquilizarlo, para generar un poquito de amnesia, es decir, que el paciente no tenga recuerdos de cosas que no tiene que recordar. Todo este tipo de medicamentos se administran vía oral en ese momento con una pequeña cantidad de agua y eso nos va a ayudar a que empecemos a bajar la necesidad de medicamentos que el paciente va a consumir o a requerir durante la cirugía. De esa manera, pues vamos a lograr que los medicamentos que generan náuseas y vómitos no sean administrados en dosis altas. Luego de eso, cuando ya se pasa el paciente a la sala de operaciones, se toma una vía venosa y por ahí pues, el vómito es diferente. Por ejemplo, un paciente que recibe medicamentos estando en una condición de deshidratación a un paciente que recibe la misma dosis de medicamentos, los mismos medicamentos, en ese caso intravenosos o inhalados, que será lo que hará el anestesiólogo, pero lo recibe en una mucho mejor condición de hidratación
y digamos en una mayor cantidad de solvente, digamos, en ese momento, y eso disolverá, hará que la concentración de esas sustancias sea menor y por tanto la posibilidad de irritar el cuerpo del paciente a nivel cerebral será menor. Bien, luego de eso vamos a comenzar a administrar medicamentos intravenosos para evitar náuseas y vómito y se usan de varias clases para actuar en diferentes lugares donde hay receptores a nivel cerebral. De modo que esto es la segunda fase de ataque y eso es previo a la cirugía. Luego el anestesiólogo tomará la vía respiratoria, ya la canalizará y comenzarán a administrar medicamentos ya de tipo anestésico general, pero en la otra parte tiene que ver con la cirugía misma. Si la cirugía se hace en forma delicada, en forma cuidadosa, sin maltratar al paciente, evidentemente vamos a hacer que el cuerpo del paciente registre o sienta menos molestia, menos dolor, y entonces el anestesiólogo, claro, ustedes preguntarán, bueno, pero entonces voy a sentir dolor con una anestesia general. No, no vas a sentir dolor, no lo vas a recordar, pero tu cuerpo sí se da cuenta que está siendo agredido y la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, es decir, los sistemas de alerta del cuerpo se dan cuenta de toda esta situación. El anestesiólogo lo ve en sus monitores, se da cuenta que hay una situación que tiene todos estos datos usualmente elevados y empieza a suministrar más medicamentos. Y al hacer eso, entonces vamos a tener como consecuencia más efectos secundarios. De modo que esta es la segunda fase, la tercera fase. Ya durante la cirugía misma vamos a buscar que con lo que hacemos quirúrgicamente maltratemos lo menos posible para que el anestesiólogo no tenga que estar suministrando mayores cantidades de medicamentos que sin duda son los que van a ir a generar esas náuseas y vómito. Y consecuencia de esto mismo, pero en el posoperatorio, si la cirugía fue muy dolorosa, probable o es muy dolorosa en el proceso de recuperación, es muy probable que el paciente empiece a solicitar que se le administren más medicamentos porque algo le duele. Si se le administran dosis adicionales y especialmente de medicamentos para el dolor, de analgésicos de tipo narcótico, como puede ser la morfina, quizás el fentanil en algún caso, el tramadol, evidentemente esos pacientes van a tener vómito tarde o temprano. De manera que esas son las estrategias que usamos para reducir las náuseas y el vómito. Y decía al comienzo que la anestesia local también puede presentar náuseas y vómito, pero es un fenómeno diferente. Cuando uno administra un medicamento anestésico, los anestésicos, usualmente los anestésicos locales tienen, digamos que son medicamentos seguros, pero tienen un límite, evidentemente, de dosificación por kilo de peso. Para la mayoría de las personas de estatura y peso apropiados, esa dosis anda más o menos en unos 7 miligramos por kilo. Y eso más o menos equivale para la mayoría de las personas a algo que tiene un margen muy pequeño, porque más o menos con 20 centímetros cúbicos de lidocaína vamos a tener esas concentraciones en sangre o esa dosificación. Entonces, cuando uno hace una cirugía estrictamente con anestesia local, puede ser muy fácil llegar a esa cantidad y empezar a generar efectos tóxicos en el paciente. El problema con el anestésico local es que cuando tenemos efectos tóxicos de tipos náuseas y vómito durante una cirugía, en plena cirugía, tenemos los efectos adversos, los efectos secundarios de náuseas y vómito en un paciente con anestesia local. Eso nos está alertando que tenemos toxicidad por anestésicos locales y los anestésicos locales, los que más se usan hoy en día, también tienen efectos cardiovasculares. Entonces podríamos tener rápidamente el desarrollo de algún tipo de arritmia que puede ser francamente algo muchísimo más peligroso que las simples náuseas y vómito que pueden generarse por irritación cerebral
causada por algunos medicamentos anestésicos generales. De modo que también, nada más para concretar la idea, los anestésicos locales también generan náuseas y vómito, pero cuando lo generan estamos ante un fenómeno muchísimo más peligroso que cuando la anestesia general causa náuseas y vómito. Sin embargo, como lo mencionamos hace unos momentos, la estrategia consiste en evitar que se desarrollen las náuseas y vómito, y por eso toda esa serie de medicamentos, tanto tomados como intravenosos, que administramos al paciente antes de que el anestesiólogo empiece a poner los medicamentos que sí van a causar náuseas y vómito, hacen que se ocupen, que se llenen los receptores cerebrales en zonas específicas, digamos en la base del cerebro, que son los que, digamos, esas zonas son las que disparan la respuesta de náuseas y de vómito, pero que una vez que están bloqueados por esos medicamentos, cuando llegan los medicamentos que usa el anestesiólogo y que van a generar esa respuesta desagradable, pues ya no tienen dónde actuar, y entonces vamos a evitar que el paciente presente las náuseas y el vómito. De modo que esa es la estrategia. Ahora, en la mayoría de los lugares, por la forma en cómo se hacen las cosas, cómo funcionan diferentes, no sé, hospitales, clínicas, o cuando el cirujano gusta hacer más de una cirugía al día, digamos, múltiples cirugías en un día, o gusta hacer las cirugías en forma muy apresurada, pues evidentemente no le va a dar la oportunidad, no habrá la oportunidad de que el paciente se le prepare antes de la cirugía, no habrá oportunidad de que el paciente se le suministren los medicamentos intravenosos que llenan esos receptores cerebrales, y entonces el paciente se le administra, más bien por el contrario, después de que el anestesiólogo ya empezó el proceso anestésico, después de que el anestesiólogo ya, digamos, pasó la parte clave, que era quizás suministrar un relajante muscular, intubar al paciente, etcétera. Después de que pasa todo eso, cuando ya empieza la cirugía, un rato después es común que el anestesiólogo le pregunte al cirujano: mira, ¿qué quieres que le ponga de antibiótico? Mira, ¿qué quieres que le ponga de medicamento para las náuseas y el vómito? Cuando ya los receptores cerebrales fueron llenados con medicamentos que causan náuseas y vómito. Entonces ya en ese momento el medicamento que ponemos para las náuseas y el vómito no va a funcionar del todo, pero sí va a generar sus efectos secundarios. Entonces vamos a tener quizás la boca seca, vamos a tener problemas para ver de cerca, porque vamos a tener problemas de acomodación, vamos a tener retención urinaria, vamos a tener otra serie de efectos secundarios del medicamento antiemético, del medicamento para las náuseas y el vómito, pero no vamos a tener el efecto que contrarreste el vómito, de manera que lo único que vamos a hacer es botar dinero y hacer que el paciente, porque el paciente pues va a pagar esos medicamentos que se le pusieron, pero no los va a recibir en el orden que debieron ser, básicamente por la forma en que muchas veces se suministran los medicamentos para poder atender cierta cantidad de pacientes en el día, para poder hacer cirugías quizás rápidamente. Y la otra cosa, claro, si la cirugía se hace en una forma quizás apresurada, en una forma brusca, pues evidentemente el paciente va a tener dolor, le van a tener que suministrar más medicamentos analgésicos, anestésicos, también analgésicos, pero entonces más fuertes, de tipo opioide, narcóticos, y entonces el paciente claramente tendrá náuseas y vómito después de cualquier cirugía. De modo que simplemente es un asunto de estrategia, pero esa estrategia pues requiere muchas veces limitar la cantidad de pacientes que operamos en el día, como en el caso nuestro, que hacemos tan solo una cirugía al día, y saber que, por ejemplo, el proceso de preparación que tenemos en un paciente previo a la cirugía son más o menos unas 2 horas a 2 horas y media de preparación antes de que siquiera comencemos a hacer la cirugía, y es debido a todas estas cosas que hemos mencionado: las tabletas vía oral, la hidratación, la toma de la vía previo a la cirugía, los medicamentos antieméticos mucho tiempo antes de que el anestesiólogo comience a colocar medicamentos que pueden causar náuseas y vómito. De manera que esa es espero haber aclarado con esto esa pregunta. Y de la misma manera funciona, por ejemplo, para efectos del manejo del dolor. De modo que si uno comienza a atacar el dolor
desde antes de la cirugía con varias citas preoperatorias donde el paciente tiene una mayor confianza en su cirujano, entonces también el paciente llega más tranquilo el día de la cirugía, ha hablado, ha aclarado todas sus dudas, ha pasado algunas horas con su cirujano hablando antes de la cirugía, el paciente llega tranquilo. Se hace todo este proceso, igualmente las sustancias, los medicamentos que utilizamos para evitar el dolor también bloquean receptores a nivel cerebral, de modo que cuando durante la cirugía estemos causando dolor, las sustancias que libera el cuerpo y que le indican al cerebro que hay dolor ya no podrán fijarse en esos receptores y entonces digamos que el cuerpo percibirá menos dolor también porque la señal no llega. Y por otro lado, pues obviamente le administramos medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, maltratamos lo menos posible al paciente durante la cirugía y de esa manera pues también el mecanismo físico con el cual estaremos causando la necesidad del medicamento analgésico pues será menor y entonces el paciente tendrá menos dolor después de la cirugía. De manera que todo esto va correlacionado, la cantidad de maltrato que causamos, la cantidad de dolor que causemos y por supuesto la cantidad de medicamento analgésico que podría causar náuseas y vómito. Sí, la cantidad de dolor que generamos durante la cirugía y que por supuesto afectará el postoperatorio pues sería mucho mayor, de manera que esto es algo súper importante, pero solamente se logra manejar cuando uno hace una cirugía al día, cuando todo se hace con una debida preparación y nada se hace a la carrera. Doctor, tenemos una pregunta. ¿Qué anestesia provoca el vómito? Ah, hay diferentes medicamentos, en realidad hay muchos, o sea, porque a veces le preguntan a uno, por ejemplo, una pregunta típica es, doctor, ¿puedo ser alérgico a la anestesia? Y bueno, típicamente le pregunta uno a los anestesiólogos y ellos dicen, pues no, difícilmente. Claro, a los anestésicos locales sí podemos ser alérgicos, aunque los que usamos con más frecuencia un poco menos. Hay dos tipos de anestésicos locales, unos que se llaman ésteres y otros que son amidas. Los ésteres dan con más frecuencia respuestas alérgicas, pero no son tan comunes. Ahora, ya hablando de la pregunta, nos preguntan qué anestesia o cuáles de los anestésicos generan náuseas y vómitos. Los anestesiólogos no usan un solo medicamento, ellos usan múltiples medicamentos, pero por ejemplo, algunos de los medicamentos inhalados, es decir, de los que van por dentro del tubo endotraqueal en forma de gas, que reciben los pacientes durante su cirugía pueden generar irritación de las áreas, digamos, las áreas que disparan el vómito. Entonces, esos medicamentos podrían generar, claro, en ciertas dosis. Entonces, por eso decíamos que si la cirugía es muy brusca, es fuerte, digamos, maltratamos mucho, llegará un momento donde el anestesiólogo tiene que llegar a esas dosis altas de esos medicamentos y generar entonces la respuesta de vómito en el postoperatorio. Entonces es una interrelación entre lo que hace el cirujano y lo que hace el anestesiólogo. Como les decía, si antes de la cirugía bloqueamos las cosas los sitios donde los medicamentos que pondrá el anestesiólogo podrían, al estimularlos, causar náuseas y vómitos, ya no tendremos náuseas y vómito. Pero si el cirujano además hace una cirugía cuidadosa, maltrata poco, el anestesiólogo no tendrá que llegar a escalar en la dosis anestésica de diferentes agentes que ellos usan para causar náuseas y vómito. Ahora, por ejemplo, hablaba del gas. Algunos de estos gases específicamente pueden causar náuseas y vómito. En algunos casos también, bueno, los relajantes musculares dependiendo de la dosis. Hay otros medicamentos, bueno, claramente los analgésicos fuertes del tipo opioide, los narcóticos, causan, causan náuseas y vómito. Yo procuro evitar ese tipo de medicamentos durante las cirugías. De hecho, durante las cirugías los manejamos con analgésicos ultra comunes, Lisalgil, Voltaren, Valdurein, perdón si estoy haciendo algún asunto comercial con estas casas, pero son las cosas que usamos nosotros, de manera que son cosas totalmente
son medicamentos totalmente normales y corrientes. Tratamos de no usar narcóticos durante la cirugía para que el paciente se despierte mucho más, voy a decir una cosa que redunda, se despierte más despierto, o sea, menos atontado, y por otro lado tengamos mucho menos probabilidad de generar náuseas y vómito, de manera que es todo el manejo, o sea, es el manejo desde antes de la cirugía, el manejo durante la cirugía por parte del cirujano, y por supuesto que eso va a afectar de alguna manera el manejo del anestesiólogo. Otro detalle importante, y es importantísimo que el cirujano y el anestesiólogo se conozcan, que el cirujano y el anestesiólogo trabajen juntos y hayan trabajado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en alguna época recuerdo que algunas pacientes me decían, doctor, yo puedo traer mi propio anestesiólogo. Y uno accedía, uno decía, bueno, sí, está bien, pero resulta que en ese momento uno iba a conocer un anestesiólogo que tal vez tenía, no sé, costumbres diferentes, o que tal vez no tenía ni la menor idea de cómo operaba uno. Entonces le llamaba la atención que por ejemplo, decían, bueno, ¿por qué no le puso tal medicamento antes de la cirugía? O más bien usted, ¿por qué le pone esos medicamentos antes de la cirugía? Y obviamente podría haber incluso la discusión de si estuvo bien, si estuvo mal, dependiendo de, no voy a decir de la teoría, digamos del conocimiento, sino de ciertas cosas que se nos indican incluso muchas veces en los textos y hasta con artículos, pero que solamente con la experiencia llegamos a darnos cuenta que no son ciertas, que son mentiras, que han sido documentadas supuestamente muy fuertemente en la literatura médica, pero que uno dice, mira, eso no es cierto. Por ejemplo, en alguna época nos decían, no, si usted le administra medicamentos antiinflamatorios no esteroideos al paciente, el paciente va a sangrar más durante la cirugía si usted se los administró antes. Incluso recuerdo cuando estábamos en el internado en el año 1990, en el último año de medicina, recuerdo que alguna vez suspendieron una cirugía porque el interno era yo, le suministró al paciente un medicamento para el dolor de ese tipo, y entonces dijeron, no, la cirugía toca cancelarla, toca pedirle pruebas de coagulación y esto. Todo eso estaba normal. El paciente se le atrasó la cirugía como 2 o 3 días, básicamente por algo que hoy en día yo sé que se puede administrar inmediatamente antes de la cirugía sin que eso signifique causar más sangrado. Y como lo hemos dicho, nuestras cirugías se hacen total y completamente sin sangrado. Entonces, por ejemplo, puede suceder eso, usted llega a la cirugía, el anestesiólogo le llama la atención, ¿por qué no sangra nada? Dice, pero debe ser que este doctor le administra algo a los pacientes antes de la cirugía para que no sangre, y no me quiere contar. Entonces le pregunto, me acuerdo una vez vino un anestesiólogo en esas circunstancias, la paciente solicitó que su conocido, familiar, no sé qué era, anestesiólogo, diera la anestesia, y entonces lo permitimos en aquel entonces, y el anestesiólogo estaba extrañado de por qué la paciente no sangraba ni una gota durante toda la cirugía, y también cómo era posible que estuviéramos operando y que la cantidad de anestésicos que él estaba suministrando al paciente, que eso, la dosis depende de los signos vitales del paciente, él veía que los signos vitales no estaban alterados para nada, y entonces le llamaba mucho la atención, decía, pero más bien casi que tengo que no administrarle nada, tengo que casi que apagar la máquina de anestesia, porque no hay nada de dolor, y más bien si le pongo un poquitito se me baja la presión. Entonces al puro final me pregunta, doctor, ¿usted qué les da antes de la cirugía? Y entonces yo le dije, ¿pero de qué habla? No, es que vea, pasaba esto, yo tenía casi el gas apagado, casi cerrado, aún así la frecuencia cardíaca estaba normal, la presión arterial andaba ahí como más o menos bajita, pero yo veía que la paciente no sangraba absolutamente nada. ¿Usted qué les da a las pacientes antes de la cirugía para que no sangre y para que pase todo eso? Y yo le dije, mira, no, la verdad no sé de qué me estás hablando. Él insistía, y en ese momento me acordé yo de Walter Mercado, ¿se acuerdan? Entonces yo le dije, pues sí, lo único que les doy es mucho, pero mucho amor. Fue lo único que se me ocurrió decirle, y obviamente se fue muy molesto.
pero la paciente pues se fue muy contenta porque la anestesia fue muy buena. Sin embargo, esa fue quizás la última o una de las últimas veces que permitimos conocer a un anestesiólogo durante la cirugía de algún paciente en específico. Por eso tampoco es recomendable que el anestesiólogo, digamos que un anestesiólogo y un cirujano se conozcan durante la cirugía de un paciente específico. Creo que la última vez que pasó algo así le dijimos al paciente, vea, con muchísimo gusto, el anestesiólogo amigo suyo puede estar durante la cirugía, pero el anestesiólogo que trabaja con nosotros será quien dé la anestesia. El suyo estará ahí haciendo apoyo moral o lo que sea, pero no va a manejar al paciente porque no queremos ponerte en peligro de alguna forma, aunque tu anestesiólogo quizás sea muy bueno. Doctor, nos preguntan, ¿qué pasa si vomito antes de la cirugía? Bueno, si vomitas antes de la cirugía, probablemente vamos a tener que suspender la cirugía. Puede ser que sea por nervios, puede ser que el paciente esté muy asustado, definitivamente estar muy asustado puede generar muchas cosas, puede generar náuseas, el dolor mismo, digamos, en el posoperatorio el dolor mismo puede generar vómito, pero si el paciente vomita antes de la cirugía, pues uno dice, mira, puede ser otra cosa. Puede ser que el paciente tiene una gastroenteritis, puede ser que el paciente, recuerden que en algunas de estas tantas variedades de COVID que hemos tenido, algunas veces el síntoma ha sido o diarrea o vómito o alguna cosa así, entonces mira, hasta que no averigüemos por qué el paciente vomitó antes de la cirugía, pues no podemos operar. Entonces, básicamente eso, pero podría ser que por susto el paciente vomite, sin embargo, pues ya les digo, si uno atendió a ese paciente en 3 citas preoperatorias. En la primera cita quizás se demoró 2 horas, 2 horas y media, la segunda cita hora y media, la tercera cita por lo menos 20 minutos, media hora el día anterior a la cirugía y aclararon todas las dudas del paciente, pues ese paciente difícilmente después de esas 5 horas o 6 horas de estar hablando con su cirujano, donde aclaró todo, donde además recibió premedicación anestésica el día anterior a la cirugía, difícilmente ese paciente tiene nervios, difícilmente bueno, digo, no tiene tantos nervios, difícilmente va a tener náuseas o vómitos, pero me imagino que en algunos lugares o en algunas circunstancias podría ocurrir. Yo he visto gente que vomita incluso en circunstancias donde uno no entendería. No sé si ustedes han visto esas escenas en las películas norteamericanas donde alguien ve una escena desagradable desde el punto de vista personal. Sí, no sé, ve a una persona de toda su confianza haciendo algo que no debe estar haciendo y de inmediato a la persona le dan ganas de vomitar. Esas cosas también pueden suceder, de modo que el vómito puede ser una respuesta a muchas cosas, pero si ocurre antes de una cirugía, pues hay que explorarlo antes de llevar al paciente a cirugía y me imagino que en ese caso, si ocurre minutos antes de una cirugía, lo mejor es suspender la cirugía. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta y dice, ¿cómo controlar el vómito después de una cirugía? Bueno, como decíamos, hay muchas cosas, entonces digamos, pues primero medicamentos específicos para el vómito, podría ser, aunque usualmente yo, en lo personal, cuando hemos tenido algún paciente, y esto, pues sí, a veces hay pacientes que vomitan, eso voy a decir algo que no es exagerado, lo pueden confirmar con cualquiera de las personas que ha trabajado con nosotros. Tal vez en nuestra clínica, bueno, no en nuestra clínica, porque en la clínica no recuerdo a alguien que haya vomitado, pero si alguien vomitó porque se me haya olvidado, creo que ha ocurrido 1 o 2 veces en 15 años. Y quizás ya en la casa, tal vez podría decir que habrá ocurrido otras 2 veces más en 15 años. Una de esas veces que vomitó alguna paciente dentro de nuestra clínica, una de esas 2 veces, fue después de una rinoplastía, porque cuando hacemos rinoplastía a veces pasa de las vías aéreas hacia el estómago y definitivamente la sangre dentro del estómago va a irritar el estómago y el cuerpo la va a expulsar, la va a vomitar. Y aunque habíamos verificado, habíamos tratado de limpiar o aspirar el estómago de la paciente, probablemente no se había hecho en forma completa y la paciente vomitó después de una rinoplastía, lo cual pues es algo que lo expulsó y ya no vuelve a causar ninguna molestia. Entonces, digamos que en ese caso, o en muchos casos, uno simplemente dice, bueno, ¿cuántas veces ha vomitado? ¿No? ¿Ha vomitado una vez o ha vomitado 2 veces? Ok, dele tiempo, dele chance, dele oportunidad
a ver qué ocurre. Si no vuelve a vomitar, tranquilos. Entonces lo primero es permitir que el cuerpo expulse eso, porque tal vez hay alguna cosa ahí que no le cayó bien al paciente. Después probablemente comenzar con una hidratación del paciente por vía oral, pero en dosis muy pequeñas y con líquidos fríos o cosas heladas. Las cosas frías, las cosas heladas muchas veces alivian la sensación de náuseas y el mecanismo es muy sencillo. El cuerpo, el estómago, el estómago cuando uno lo ve en cirugía es una bolsa muy delgada, totalmente rodeada de vasos sanguíneos. Es una cosa muy bonita cuando uno la ve de esa manera. Y entonces, ¿qué función tiene esa bolsa delgada con una gran cantidad de vasos sanguíneos en su pared? Calentar nuestro cuerpo. Es una de las funciones que quizás la mayoría de los médicos desconocen o desconocíamos que tiene el estómago. Comemos algo caliente y inmediatamente nos calentamos, porque las paredes muy delgadas permiten rápidamente el paso de ese calor a esos vasos sanguíneos y entonces todo el cuerpo se nos calienta. Pero eso es algo que es positivo para el cuerpo. Lo que no es positivo para el cuerpo es la hipotermia. Entonces las temperaturas muy frías no son agradables para el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay sustancias en nuestro cuerpo que funcionan muy bien dentro de ciertos rangos de temperatura, pero que a otras temperaturas ya no van a funcionar bien. Algunas enzimas, algunas cosas que hay en nuestra sangre. Entonces, el cuerpo entiende que cuando recibimos algo frío, el cuerpo de inmediato lo pasa del estómago al intestino delgado y entonces se vacía el estómago, mientras que las cosas calientes tienden a permanecer más en el estómago. Entonces tener estómago lleno es algo que va a facilitar el vómito, pero si tomamos alguna cosa fría o helada, el cuerpo mandará eso de inmediato al intestino delgado y eso hará que tengamos menos posibilidades de tener náuseas y vómito. Y como última estrategia, pues ya recurrir a los medicamentos. Y bueno, hay alguno específicamente, por ejemplo el de dimenhidrinato, que suele generar mucha sensación de somnolencia, por llamarlo de la mejor manera. En realidad hace que la gente se ponga muy torpe. Probablemente muchos de ustedes conocen el nombre comercial de ese medicamento y entonces eso hace que específicamente pues yo no recomiendo ese tipo de medicamento. Podría usarse algún otro antiemético, por ejemplo, hay uno que se llama Modifical y cualquier otra cosa parecida a eso podría funcionar sumamente bien, pero de hecho no recuerdo de las 4 pacientes que si acaso alguna vez habrán presentado vómito después de la cirugía en los últimos 17 o 18 años, si alguna, es más, yo estoy seguro que ninguna tuvo que llegar a recibir tratamiento con tabletas. Lo único fue quizás esperar a que la paciente vomitara 1 o 2 veces y nada más. Doctor, nos preguntan, ¿cuándo hay más riesgo de presentar náuseas y vómitos postoperatorio? Bueno, en personas jóvenes es un poco más común, en pacientes de sexo femenino es un poco más común, cuando la paciente tiene claramente una historia de vómitos, mareo, algunas personas lo llamarían enfermedad de movimiento, ese tipo o sea, esa persona que tiene una labilidad, una susceptibilidad a presentar náuseas y vómito es pues una persona que definitivamente tenemos que estar alertas con esa paciente. Sin embargo, voy a decir algo que es parte de nuestro manejo, o sea, todas las pacientes las manejamos como que todas fueran lábiles para las náuseas y el vómito. No vamos a esperar a ver si confirmamos después de la cirugía que sí era lábil. Sin embargo, pues en la consulta la paciente muchas veces nos dice, doctor, quiero contarle que yo tengo mucha susceptibilidad al vómito. Entonces eso es algo que usualmente yo voy a destacar en la parte de arriba del expediente. Luego estará en la portada del expediente, ponemos un sticker específico en esas pacientes donde nosotros mismos estamos alertando y recordando que esa paciente va a tener una cierta susceptibilidad. Entonces eso hará que todo el manejo que hacemos antes pues tal vez digamos que lo exagere. Luego vea, vamos a tener, esta paciente cogen los diferentes medicamentos que usan
pues tal vez usen alguna combinación que tenga menor tendencia a causar náuseas y vómito. Puede ser que incluso al final reforcemos la dosis del medicamento antiemético si es que la cirugía tiene una duración más prolongada. Específicamente, por ejemplo, muchas veces al puro comienzo, antes de dar comienzo a cualquier cirugía, usamos también esteroides que además de tener un efecto antiinflamatorio y potencialmente analgésico de alguna forma, pues los esteroides también van a tener un efecto antiemético. De modo que todas estas estrategias las usamos en todos los pacientes, pero en esos pacientes con susceptibilidad los vamos a manejar todavía más enfocados en eso para buscar que la experiencia del paciente sea lo más grata posible. Porque no es solamente la cirugía lo que nos interesa que toda la experiencia del paciente sea agradable. Vean que decía que conocer al cirujano durante un tiempo largo previo a la cirugía hace que el paciente llegue más tranquilo. Si el paciente llega más tranquilo, los signos vitales que encontrará el anestesiólogo serán más apropiados. Las dosis de medicamentos que el anestesiólogo usará serán menores y eso incidirá en que haya menos náuseas y vómito. Entonces es todo el proceso. La temperatura del paciente durante la cirugía se mantendrá también, pero si el paciente después de la cirugía dice que tiene mucho frío, el paciente podría recordar que su experiencia fue muy mala porque tuvo mucho frío después de la cirugía. Y de hecho esa fue una de las primeras enseñanzas que tuvimos hace alrededor de 21 años. Una de mis primeras cirugías es una historia fascinante porque es una historia de una señora a quien le hicimos una cirugía literalmente de cortesía. Era una persona conocida, quería hacerse una cirugía, era una persona de mucha confianza, y entonces le dijimos, bueno, usted compra esto, usted le paga al anestesiólogo, usted le paga a la clínica, usted compra los implantes, y yo con muchísimo gusto le hago la cirugía de cortesía. Y todo perfecto. Pero como aparentemente la paciente tenía, dirían popularmente, patas, entonces pues le dejaron tener el celular en la sala de recuperación. Y entonces cuando estoy hablando con la paciente después de la cirugía, le pregunto, mira, ¿cómo estás? Y ella me dice, no, encantada, qué maravilla, no me duele nada, todo súper bien, muchas gracias. Y estamos en esa conversación y la paciente recibe una llamada en el celular, contesta, es una amiga, y entonces le pregunta seguramente la amiga, mira, ¿cómo te fue? Me imagino que fue lo que le preguntó, porque lo que yo escuché nada más fue que ella dijo, no, terrible. Y yo dije, pero ¿cómo así? Me acaba de decir que todo súper bien, que perfecto, que qué maravilla, y le contesta a la persona que le llama por teléfono y dice que terrible. Entonces le digo, mira, qué pena, ¿por qué dijiste que terrible? Y ella me dice, si me acabas de decir que no te duele nada, que todo es una maravilla, me dice, no, es que tengo mucho frío. Entonces ese día salí de la clínica donde estábamos operando a comprar un equipo para calentar los pacientes. De verdad, no estoy exagerando, salí de esa clínica de inmediato a comprar un equipo para calentar los pacientes que en muchas clínicas no se usan, pero en nuestra clínica es parte de la atención básica del paciente porque ese día aprendimos que todo podía estar perfecto, que la atención podría ser VIP, 7 estrellas, pero que si había frío la paciente podía hablar mal. Entonces, claro, y si la paciente está en hipotermia, podríamos empezar a tener también situaciones sumamente peligrosas durante la anestesia o quizás en el posoperatorio. Doctor, nos dice un paciente, yo soy alérgica a los AINES, ¿qué medicamento? Que muchas veces, por ejemplo, depende del tipo de medicamento específicamente al cual sean alérgicas las pacientes, uno puede usar otros tipos de medicamentos que se pueden considerar dentro de la misma familia, pero que son como primos. Por ejemplo, el Lisalgil es un medicamento que no es estructuralmente tan parecido a otros como el Voltaren, Dolgenal, Cataflán, ibuprofeno, sino que es un poco diferente. Entonces uno puede usar Lisalgil, uno puede usar acetaminofén intravenoso, podemos usar por supuesto narcóticos en dosis muy bajas, podemos usar Valdurein, que es otro medicamento analgésico muy bueno, que digamos que es emparentado con los antiinflamatorios no esteroideos, pero que hemos usado crónicamente en pacientes alérgicas
y nunca hemos tenido problemas. De hecho, usualmente cuando tenemos pacientes con historia de alergias a los antiinflamatorios no esteroideos, eso es lo que usamos. Usamos acetaminofén intravenoso, Lisalgil, Valdureim, y el medicamento narcótico que el anestesiólogo use, usualmente el fentanil que usarán ellos, y en fin. Y en el posoperatorio la mayoría de las veces van con acetaminofén y es todo lo que necesitan. Y es increíble que después de una cirugía estética el paciente se pueda manejar con 1 gramo de acetaminofén cada 6 horas, y el paciente muchas veces me dice: doctor, la verdad fue que no me lo tomé porque no consideré que fuera necesario. Sí me molestaba algo, pero no era tanto como... Pues, de manera que esas son cosas que hemos aprendido también con los años de los pacientes alérgicos a los antiinflamatorios no esteroideos. Los esteroides nos ayudan también a reducir un montón de cosas y respuestas en el paciente alérgico a los antiinflamatorios no esteroideos, y por supuesto que nos van a ayudar a manejar la inflamación, de modo que esa es otra manera de hacerlo. Perfecto. Doctor, no quiero dejar por fuera esta pregunta. Nos dicen, ¿se puede hacer lipotransferencia a glúteos y abdominoplastía? Sí se puede, pero yo no lo hago. No me gusta hacer esas dos cirugías combinadamente. De hecho, la abdominoplastía es una cirugía que tiene fama, por lo menos al interno, de las sociedades, las grandes sociedades de cirugía plástica, por ejemplo en Norteamérica y en Europa, de ser la cirugía que si se asocia a otras cirugías, se combina a otras cirugías, puede generar complicaciones más severas, más visitas a las unidades de cuidado intensivo, e incluso pues mucho más mortalidad. Entonces, en lo personal no combino abdominoplastía con transferencia de grasa a glúteos. Por otro lado, pues aunque no, bueno, las pacientes nuestras de abdominoplastía son pacientes que están en un peso adecuado, pero yo sé que en muchos lugares operan pacientes de abdominoplastía en sobrepeso, en obesidad. Entonces, yo sé que una abdominoplastía per se en una paciente en sobrepeso, en obesidad, no la va a hacer verse más delgada, le va a quitar solamente algunos rollitos. Y si uno hace una lipoescultura combinada con una abdominoplastía, de verdad, si uno combina esas dos cirugías, la lipoescultura que va a estar haciendo es un simulacro de lipoescultura, no es una lipoescultura hecha a profundidad. Y ya hemos hablado en algún momento de por qué esto, pero lo podemos volver a repasar en uno de los futuros en vivos. Y entonces, esa lipoescultura es hecha a medias, simplemente para no perder a la paciente, para tratar de decir, bueno, sí, voy a hacer lo que usted dijo que quería que le hiciéramos, pero entonces no va a tener el resultado que ella quiere tener con su cirugía de contorno corporal, y esa grasa pues se la van a pasar a la zona de los glúteos. Pero fíjense que incluso hasta desde el punto de vista de la cirugía misma es algo contradictorio. Vamos a operar la parte del frente y luego vamos a operar la parte de atrás. Entonces, imagínense la herida de la abdominoplastía ya hecha y después volteamos a la paciente boca abajo para colocarle la grasa en los glúteos. Número 1. O número 2, lo que dicen muchos cirujanos, que yo no comparto. Imagínense lo contrario, ¿no? Entonces primero le ponemos la grasa y luego le hacemos la abdominoplastía, pero a las pacientes les dicen que no se pueden sentar y que no se pueden acostar boca arriba, cuando lo que hacen inmediatamente, hacen la transferencia de grasa a los glúteos, la ponen boca arriba para poder hacer la abdominoplastía, de manera que ahí hay una contradicción. Por todas esas razones no hago esas dos cirugías en forma combinada, pero sobre todo principalmente por la seguridad del paciente, y porque aunque yo sé que no todas las pacientes van a terminar en cuidados intensivos ni en una morgue, pues simplemente no quiero ese tipo de desenlaces en mis pacientes. Yo sé que mucha gente lo hace, yo sé que nunca les ha pasado nada a muchas de sus pacientes, pero también sé de gente que sí le ha pasado, y no quiero ver a alguna de mis pacientes, alguna persona que confió en mí, en ese tipo de circunstancias, o a su familia en ese tipo de circunstancias, y tampoco me quiero ver yo en ese tipo de circunstancias con un paciente en cuidados intensivos en una condición delicada. De manera que por eso no combinamos esas cirugías. Doctor, ya para finalizar, nos preguntan que dónde se encuentra ubicada la clínica. La clínica está ubicada en Sabana Sur de la Torre Universal, 200 metros al sur, 200 metros al oeste
es un edificio blanco en la esquina de 2 plantas, muy llamativo por cierto. Nos pueden localizar también mediante los teléfonos 2296-6644, 2291-6655 o al correo electrónico cirugiaplástica@gmail.com. Igualmente vamos a dejar los datos de contacto acá abajo para que ustedes puedan accesar esa información. Bueno, y sin más, pues queremos darles las gracias por las preguntas, queremos darles gracias por el tiempo que han sacado y por favor síganos enviando preguntas que con muchísimo gusto las responderemos en futuros en vivos. Feliz fin de semana para todos, feliz Día de la Madre para las pacientes que nos ven y que ya son madres, y para las que no son pacientes nuestras pero que también son madres, un feliz día para todas.